Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sombra se fue, mi esperanza, mi confianza me llevan a ti. Mira Dios, mi interior, llenas mi corazón, tu verdad me cubrió, no hay más duda en tu amor. Mi esperanza, mi confianza me llevan a ti.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 29, donde dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Los judíos de Asia conocían a los compañeros gentiles de Pablo. Uno de ellos era de Efesio, Trófimo. Suponen que éste había sido introducido en el lugar reservado solamente a los judíos. Sin más comprobaciones, lanzaron contra él la acusación que le hacía digno de muerte. Si hubiese sido verdad, esa acción habría sido culpable de uno de los crímenes más serios contra la ley judía, como era la contaminación del lugar sagrado. Esto inflamaba el odio de todos contra quien cometiera la vileza, poniendo a todos los judíos, tanto los griegos como los que vivían en Israel y especialmente en Jerusalén, contra él. Los 4 nazareos que acompañaban a Pablo eran para los judíos de Asia hombres gentiles que habían venido con él al templo. Con todo, ese fue su pretexto para añadir a la trama previamente urdida contra el apóstol. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. En el tiempo de fiestas, la gente está en todas partes, especialmente en lugares de celebración y también de concentraciones religiosas. El tumulto provocado en el interior del templo trascendió inmediatamente al exterior y se expandió como un reguero de pólvora por todas partes. Los gritos de los judíos de Asia, la violencia contra Pablo, desató un torrente de violencia en el interior del templo, que salió inmediatamente al exterior y corrió por toda la ciudad. La gente se agolpó en la explanada exterior del santuario, uniéndose, sin duda, a lo que estaba ocurriendo en el interior. Lucas dice que toda la ciudad se conmovió. Nada más peligroso que una multitud enfurecida, como era lo que estaba produciéndose en aquellos momentos, ya que la vida de Pablo corría serio peligro y, humanamente hablando, no tenía ninguna posibilidad de salir con vida de aquella situación. El tropel de gente que llegaba de todos los lugares se iba agolpando en el acceso al templo buscando a quien había sido profanador del recinto sagrado. Continúa diciendo este versículo: y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Desde el interior donde se había producido el comienzo del tumulto, los que retenían a Pablo lo arrastraban hacia el exterior del santuario, donde se iban agolpando la multitud. Probablemente los levitas, ellos fueron los que dieron la señal de alarma, interviniendo también los guardias del templo que empujaban a la excitada multitud hacia la puerta de salida y las escalinatas que conducían al atrio de los gentiles. Pablo era arrastrado hacia la explanada del templo, donde le esperaban todos los que de diferentes partes de la ciudad se habían agolpado allí. Dice la última parte de este versículo: e inmediatamente cerraron las puertas. Una vez fuera del recinto del templo, los levitas porteros cerraron las enormes puertas de bronce para evitar que el santuario fuese contaminado con el derramamiento de sangre y los tumultos que se estaban produciendo
en aquellos precisos momentos. El capitán de la guardia del templo tenía la responsabilidad de custodiar el santuario y también sus recintos, procurando mantener el orden en toda el área. Al cerrar las puertas, evitaba que la multitud enardecida produjese alteraciones dentro del santuario. Además, si Pablo era muerto dentro del área del templo, su sangre contaminaría aquel lugar. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 11 y versículo 15, habla precisamente de esto, de la contaminación del templo, como nos dice: mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenares que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que le siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no lo matasen en el templo de Jehová. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. La intención de los judíos era bien clara, y era matar a Pablo. Golpeado, arrastrado de un lugar a otro, era para él una experiencia que antes había hecho vivir a Esteban en la misma ciudad de Jerusalén. Probablemente pensaba que iba a morir como él. Pero el Señor le había reservado un largo tiempo de vida para que llevase el Evangelio de la gracia hasta los lugares más lejanos del imperio. Y hasta es muy posible que la multitud enfurecida quisiera arrastrarlo fuera del atrio para darle allí muerte, llevándole hacia la salida. Esta acción de los que procuraban matarle fue precisamente la salvación de Pablo. Téngase en cuenta que cualquiera que fuese acusado de profanar el templo podría ser muerto al instante, sin necesidad de un juicio previo. Y hasta es posible que la multitud enfurecida, inducida por el grupo de judíos de Asia, pretendieran arrastrar a Pablo hasta las afueras de la ciudad para allí apedrearlo, como habían hecho años antes con Esteban, como dice el capítulo 7, versículo 58. Con todo, da la impresión de que tenían prisa para matarlo, así como lo golpeaban en el mismo atrio del templo. Sigue diciendo este versículo: se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. De alguna manera, fue dado aviso al tribuno romano del tumulto que se había formado y de la conmoción que se había extendido por toda la ciudad de Jerusalén. El nombre del tribuno era Claudio Licias, como señala su nombre más adelante en el capítulo 23 y versículo 26. Él era el jefe militar de la guarnición militar acantonada en la Torre Antonia, situada en la parte noroeste del templo. Su rango le permitía mandar sobre 1.000.000 de legionarios, es decir, sobre la 10ª parte de una legión. Esta fuerza se designaba como cohorte. Jerusalén, por otro lado, de todo era sabido que tenía fama de rebelde, ya que los celotes por un lado procuraban sublevar a los judíos contra los romanos. Muchas veces los alborotos en la ciudad habían sido detonantes para la situación de violencia. Por tanto, el aviso de que toda la ciudad estaba alborotada y la concurrencia de una multitud en el atrio de los gentiles que gritaba continuamente demandaba precisamente una acción de la guarnición militar romana de forma inmediata. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: tomando luego soldados y centuriones
corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Un tumulto en la ciudad, en días festivos, debía ser detenido inmediatamente. El tribuno actuó inmediatamente a la noticia que le había sido comunicada. El tribuno tomó una dotación de los legionarios que estaban en la Torre Antonia y con ellos para dirigirlos a los centuriones correspondientes. Al usar el plural centuriones, está haciendo referencia a una fuerza militar de al menos 200 hombres. Con estos se iba a enfrentar al tumulto que se había producido y que congregaba a una multitud en el atrio exterior del templo. Sigue diciendo este versículo: y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Con el grupo de soldados y sus centuriones, el tribuno se precipitó hacia el lugar donde estaban golpeando a Pablo. Lucas utiliza un verbo que expresa la idea de bajar corriendo. Inesperadamente, los que golpeaban a Pablo vieron a los soldados romanos que venían y no andando, sino que lo hacían ellos corriendo. Así que todos los judíos sabían cómo actuaban los romanos cuando se trataba de cortar lo que podía considerarse como un motín o una sedición, de modo que cesaron rápidamente de golpearlo. La rápida intervención de los legionarios salvó a Pablo de una muerte segura. Indudablemente que los acontecimientos estaban bajo el control del Señor en todo momento. El Espíritu Santo de Dios había anunciado a Pablo que en Jerusalén le esperaban tribulaciones. Así, había ocurrido desde su llegada. Primeramente, el problema de la posible confrontación con los ortodoxos judaizantes en la Iglesia. Ahora, el motín del pueblo contra él. Golpeado y posiblemente quizás sangrando, había escapado de una muerte segura, porque el Señor tenía ministerio preparado para el apóstol. Cuando todo parecía perdido, los legionarios romanos pusieron fin a los golpes, rescatándolo de una muerte segura, pero su rápida y decisiva actuación era el modo en el que el Señor había determinado. Por tanto, la cohorte romana eran meros instrumentos en las manos de quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, tal como nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, donde dice: por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces podemos notar que el ángel del Señor había estado rodeando a su siervo para proteger su vida. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. La actuación del tribuno fue vital para la vida de Pablo. Los que golpeaban lo habían dejado posiblemente tirado en el suelo, y en esa situación fue hecho prisionero por los romanos. Y aquí comienza su largo periplo encadenado que iba a terminar en Roma. Había pasado de las manos de quienes procuraban matarle a las manos de quienes debían juzgarle legalmente y castigarle o soltarle según procediera en derecho. Es el periodo de la vida del prisionero por el testimonio del Evangelio, mientras que en el relato de los Hechos de los Apóstoles
Los judíos, especialmente los que procedían del mundo griego, trataban inhumanamente al apóstol. Sin embargo, al contrario, las autoridades romanas lo hacían con cierta deferencia y lo hacían protegiéndole y favoreciéndole en las acciones en que intervinieron en relación con él. Así, el procónsul romano en Corinto lo puso en libertad cuando fue acusado en el tribunal por los judíos, aún antes de que se le diese oportunidad para defenderse de las acusaciones, como vemos en el capítulo 18 y los versículos 14 al 15. Las autoridades de la ciudad de Éfeso le advirtieron a Pablo del peligro que corría si entraba en el teatro como él pretendía, como dice en el capítulo 19 y versículo 31. En su viaje a Roma, Julio, el centurión, le permitió visitar a sus amigos, capítulo 27 y versículo 3. La excepción de estas formas de trato está en Filipo, donde fue tratado como un delincuente hasta que se aclaró su condición de romano, como podemos ver en Hechos capítulo 16 y versículo 22, donde dice: «Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas». Ahora, aunque el tribuno no sabía quién podía ser, simplemente lo arresta como tenía que hacer en aquella situación. Sigue diciendo este versículo: «Le prendió y le mandó atar con 2 cadenas». No sabiendo de quién se trataba, y para evitar, por otro lado, la posible huida del prisionero, mandó que fuese esposado con 2 cadenas. Podría, sin embargo, tratarse de un sedicioso o un malhechor peligroso, de modo que tenía que estar bien asegurado. La multitud, por otro lado, estaba enfurecida contra él. Por tanto, podría tratarse de una persona sumamente peligrosa. Con todo, había de ser tratado conforme a la ley y no dejarlo bajo las pasiones del populacho. Las cadenas se ponían habitualmente en las manos y sujetaba a las muñecas con grilletes. En otras ocasiones se encadenaban las manos y también los pies. Lo que interesa aquí es el hecho en sí. Al ser encadenado comenzaba su condición de prisionero, que seguiría por largo tiempo. Se estaba cumpliendo fielmente la profecía de Agabo que había hecho, anunciándole su condición de prisionero, como pudimos ver en el capítulo 21 y versículos 10 al 11. Siempre había estado seguro que su ministerio estaba dirigido y controlado por el mismo Señor, pero ahora tenía una evidencia que confirmaba su seguridad. Continúa diciendo ya la última parte de este versículo: «Y preguntó quién era y qué había hecho». El vocerío de la multitud debía resultar atronador, es decir, que si podía hablar con una persona a otra no te iba a enterar casi de nada. Es por eso que en medio de todo el tumulto algo era claro, que todos pedían la muerte del prisionero. Era lógico que el tribuno quisiera saber de quién se trataba y qué había hecho. Esas son las 2 preguntas que le formula a Pablo. ¿Cuál fue la respuesta? Lucas no lo dice, pero probablemente no satisfacían al tribuno, o tal vez mejor, no entendía debido al vocerío del tumulto. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: «Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza». El tumulto debería ser muy grande. Como siempre ocurre cuando se agitan las masas
entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban otra, de modo que no había quien entendiera ni concretara las acusaciones que hacían contra el apóstol Pablo. Así había ocurrido anteriormente también en Éfeso, como nos muestra el capítulo 19 y versículo 32. Entre la multitud, unos acusaban a Pablo de apóstata del judaísmo, otros de quebrantador de la ley, otros de haber contaminado el templo. Esta era la situación del tribuno. Sus preguntas no tenían una respuesta clara. Algo grave debía de haber hecho para que una multitud así pidiera su muerte entre acusaciones diversas y, probablemente, divergentes. Debería de tener conocimiento claro el tribuno por medio de lo que ocurría y de quién era aquel prisionero. Por tanto, no era posible concretar con precisión alguna la acusación concreta para determinar la actuación consecuente con la ley romana. Considerando que podía tratarse de un hombre peligroso, tal vez de un incitador a la sedición, debía ser llevado al cuartel militar y allí interrogarle. Por tanto, el interrogatorio del prisionero sería llevado directamente por el mismo tribuno, como veremos más adelante. Continúa ahora con el versículo 35, donde dice: «Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud». La intervención del tribuno con los soldados libraron a Pablo en un primer momento. Sin embargo, al verlo prisionero y llevarlo por los soldados, la furia de la turba volvió a hacerse notar. La intervención de los promotores del motín contra Pablo, el apóstol, era que le dieran muerte. Esta situación llegaron a las escalinatas, es decir, las gradas que separaban el atrio de los gentiles del santuario. Por ese lugar se accedía a través de la zona de las columnatas a la fortaleza Antonia, y posiblemente la multitud procuró evitar que el prisionero fuese llevado del lugar y con toda posibilidad intentaron impedir que subiera las gradas. Era tal la violencia de la multitud que los soldados tuvieron que llevar en vilo al apóstol, mientras que lo dirigían a la fortaleza Antonia, tomándole literalmente en peso para hacerlo acceder a las escalinatas y evitar que el gentío se lo arrebatara. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: «Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡muera!». La multitud no puede linchar a Pablo, pero insistía en la petición de muerte. Le seguía detrás de los soldados que lo custodiaban. Lisias no había entendido nada, pero sabía que se trataba de una cuestión religiosa de los judíos. La gente, enfurecida, trataba de que no subiera las escalinatas y se le escapara de su intención de darle muerte. No podían alcanzarlo con sus manos, los soldados lo impedían, pero la petición de muerte fue haciéndose cada vez más sonora y más concreta. Antes, unos le acusaban de una cosa y otros le acusaban de otra, pero ahora, sin embargo, había un solo grito unánime de toda la multitud que los soldados, los centuriones y el tribuno podían entender claramente. Y ese clamor era: «Quítalo de en medio, fuera con él». Esta era una petición de todos, y lo hacían para que no fuese llevado a la fortaleza, sino que los mismos soldados le dieran muerte en las gradas a donde lo habían hecho subir. Es sorprendente apreciar que la identificación con Cristo hace que el cristiano no solamente sea salvo,
sino que sufra conforme a los padecimientos también del mismo Señor. En esta ocasión, volvía a sonar en el mismo lugar que años antes, la misma petición que el pueblo, impulsado por los líderes religiosos, habían hecho al gobernador en cuanto a la relación con Jesús, que ellos dijeron: «Fuera, fuera, crucifícale». El apóstol volvería a oír más tarde este mismo grito pidiendo su muerte, como veremos en el capítulo 22 y versículo 22. Y voy concluyendo ya con esto. Los sociólogos y antropólogos han descubierto que el ser humano, cuando está en medio de una multitud, suele comportarse irracionalmente. Por ejemplo, si está solo o en un grupo pequeño, su reacción o conducta es muy diferente que cuando forma parte de una gran multitud. Por ejemplo, si en un teatro cerrado alguien grita «¡Fuego!» y una sola persona entra en estado de pánico, puede producir un desastre y cientos de personas pueden morir no por el fuego, sino por la avalancha humana que arrasa con todo. Antes de cualquier amenaza, la multitud tiende a desesperarse y a correr en una misma dirección, aplastando hombres, mujeres, niños y todo lo que hay a su paso. Pero también se ha comprobado que en una gran multitud los pensamientos y las emociones independientes desaparecen y se produce una manifestación total. Por eso escuchamos con frecuencia expresiones como «No entiendo por qué hice eso, es como si algo se apoderó de mí». Otras veces, como en este caso, cuando la muchedumbre fue excitada hasta ser encendida por la ira, se lanzó al ataque sin ninguna razón. Porque cuando Pablo fue arrastrado fuera del templo y toda la ciudad se alborotó, la gente atacaba sin saber por qué lo hacía. Porque cuando el tribuno le preguntó quién era Pablo y qué había hecho, unos gritaban una cosa y otros otra. Estimado y estimada oyente, cierto es que hay personas que se dejan llevar por lo que suelen hacer la mayoría de las personas. Consideran que si lo hacen una gran multitud, esto está bien, sea lo que sea, sin considerar si está bien o si está mal. De la misma manera, también muchos suelen aceptar la religión mayoritaria de su país, ya que ellos consideran que es la mejor porque es de la gran mayoría. Pero esto, que en muchos casos es una realidad, y es que la persona no elige libremente, sino que de antemano se lo dan ya todo hecho, sin que la persona pueda elegir libremente. Amigo y amiga oyente, si Dios quisiera, con un chasquido de sus dedos, hablando humanamente, todos creerían en Él. Pero Dios no ha dado a cada persona algo tan precioso y tan bonito como es el libre albedrío. ¿Y para qué no lo ha dado? Para decidir libremente lo que debemos de creer y lo que no. Es por eso que por esta razón, si tú crees en tu corazón que Jesucristo dio su vida por ti para librarte de la condenación del pecado y darte salvación y vida eterna. Por ejemplo, Jesús le dijo a Marta, en el Evangelio de Juan capítulo 11 y versículo 26. Jesús le dijo: «Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Si tú, amigo y amiga oyente, crees esto, crees en Jesucristo, en su obra que llevó a cabo a favor tuyo y de toda la humanidad en la cruz del Calvario, dando su vida y resucitando de entre los muertos, pues yo te animo a que en este momento tú ores conmigo para recibir en tu corazón
a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, si lo crees libremente, de todo tu corazón, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, que tú dites tu vida para darme salvación y vida eterna, porque creo en ti, en tu obra, creo que tú resucitaste de entre los muertos. Por eso, yo te abro ahora mismo mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Se oye el estruendo de un ejército. Vienen en guerra contra mí. Han planeado derribarme, han hablado contra